Vamos a abrir ahí la palabra. Gloria a Jesús. Vamos a hacerlo en el capítulo número 28. Hemos estado predicando en este capítulo. Vamos a seguir sacando oro de acá. La Biblia siempre tiene riquezas tras riquezas. ¿Ya lo tenemos? Segundo libro de Crónicas. Dice la palabra, verso 1, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón, e hizo pasar sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová arrojó de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados, debajo de todo árbol frondoso. Verso 5, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los asirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Ramalías, mató de Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Amasías, hijo del rey, a Azricam, su mayordomo, y a Alcana, el segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivo de sus hermanos, es decir, de los judíos, a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que se llevaron a Samaria. Vamos a orar. Padre, vamos a usar la palabra como título, como tema. Es como una pregunta. ¿Por qué vienen las disciplinas a la vida? ¿Por qué vienen las disciplinas a la vida? Bien, para poder luego entrar a extraer el consejo que Dios pone en estos versículos, primeramente tenemos que relacionar, tenemos que enfocar al rey de Israel, o a los reyes de Israel en particular. Israel, en primer lugar, a estas alturas, ya se había dividido en dos reinos. Estaba el reino de Israel, que tenía 10 tribus, y el reino de Judá, aunque eran los mismos israelitas. Pero en el caso de los reyes de Judá, debíamos, y es un hecho, que estos reyes de Judá habían sido
específicamente escogidos de parte de Dios como hijos, como verdaderos hijos, en el sentido que de ese linaje de los judíos, no tanto de los israelitas, sino específicamente del linaje judío, aparecerían en el futuro lo que eran las líneas de donde Dios tomaría para la redención humana de los hombres. Dicho de otra manera, de esta tribu es donde aparecería en ese futuro nuestro Salvador Jesucristo. Acuérdense que Él viene de la tribu de Judá. Por tanto, los linajes o los reyes de Judá que tenían este linaje, el linaje de David, estos tenían como hijos, tenían hermanos que, actuar de acuerdo al trasfondo de lo que ya ellos eran. Porque cabe aclarar que siempre aquellos que tenemos o que Dios tiene con ellos, planes futuros, tanto los reyes de Judá como aquellos que pertenecemos a la iglesia, nosotros no desconocemos el trasfondo de todo eso. Por eso decíamos que los reyes de Judá no podían ignorar ese escoger de Dios de esa tribu de Judá, porque ellos eran ese linaje privilegiado donde Dios intervendría a través de la redención humana o de la redención de los hombres. En ese sentido, tenía cada uno de estos reyes que ser consecuentes con ese trasfondo de Dios. Debían de ser personas, reyes, que debían de apegarse a los principios y a los valores que en este sentido ellos podían percibir y que por supuesto Dios demandaba de ellos. Pero lo que nosotros vemos acá, que es a lo que voy, lo que vemos nosotros en este capítulo 28, versículo 1, y específicamente dice: de 20 años era Acaz cuando empezó a reinar. 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Aquí hay una referencia de David su padre. David era ese rey que se cuidó, era de la descendencia de Judá, era un rey que con sus desaciertos, pero fue un rey que fue consecuente con Dios. Pero este rey Acaz que aparece acá, yo decía en la mañana que no hay que pensar que era hijo específico de David, sino que es del linaje de David. Podía ser algún pariente lejano, pero no tanto hijo. Pero vea lo que dice el verso 2: antes que seguir el ejemplo de David, lo que hizo es que anduvo en los caminos de los reyes de Israel. A estas alturas, esta otra nación que se había formado de las 10 tribus de Israel, estos se habían paganizado. Estos se habían hecho terriblemente igual que las naciones paganas, idólatras. Y ese fue el guión que siguió Acaz como rey de Judá. Y dice: antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó, dice, también incienso
en el valle de los hijos de Hinón e hizo pasar, oiga lo que hizo este rey, sus hijos por fuego. Lléveme la Biblia ahí, no me pierda la Biblia, yo quiero que vaya leyendo. Dice ahí, quemó también incienso, verso 3, en el valle de los hijos de Hinón e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a qué dice. Le voy a ir probando a ver si va leyendo. Conforme a qué dice, a las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Mire el verso 4, dice, asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en el collado, debajo de todo árbol frondoso. Dicho de otra manera, aquí vemos a un descendiente de la tribu de Judá, que son los privilegiados donde Dios, hermanos, usaría para la redención humana. Aquí vemos estas actitudes terriblemente desquiciadas, terriblemente alejadas de todo lo que pudiera ser, hermanos, una persona que tenía no un desconocimiento de quién era Dios, sino un conocimiento, aunque tal vez no profundo, pero tenía un conocimiento básico de que Dios no era esos animales a quien les servían, les rendían culto los paganos, que Dios, el Dios de Israel, no era ninguna piedra, no era ningún Dios inerte. Ellos sabían, ellos leían la ley y sabían que Dios, ese Dios de ellos, los había sacado con mano poderosa de Egipto. Ellos estaban conscientes de que no era un Dios de papel, no era un Dios que estaba clavado en un palo, era un Dios que peleó con ellos poderosamente, los sacó con mano poderosa de la esclavitud de Israel. Y no solo lo sacó, abrió el mar rojo. Y no solo abrió el mar rojo, iba en una nube sobre de ellos. Esa nube, hermanos, en la noche alumbraba, en el día les daba sombra. Y no solo eso, ese Dios les endulzó las aguas amargas. Ese Dios les dio maná en medio del desierto, maná que caía del cielo todos los días. Les abrió fuente de la roca. Es decir, estos reyes o estos israelitas o judíos más bien debían de estar conocedores de toda esa grandeza de Dios. Por lo tanto, lo menos que se podía esperar de alguien como el rey Acaz era que él fuera consecuente, que él honrara a ese Dios, que él bendijera a ese Dios, que él caminara, hermanos, de acuerdo a los valores y a los principios que se merecía caminar para honrar a ese Dios. Este rey debería de ser un rey que debería de estar agradecido por ser de ese linaje. Pero ¿qué es lo que nosotros leemos acá? Que en lugar de seguir la corriente de su antepasado David, él siguió la corriente de los paganos de la otra nación de Israel y de los otros paganos que, hermanos, que daban en sacrificio sus niños a los diablos, a los ídolos, los quemaban los niños para quedar bien con los demonios. Es increíble cómo se degrada el hombre, hermanos. Esto realmente uno dice, pero no puede ser que se llegue a tanto desconocimiento, a tanta barbaridad como es no solo quemarle incienso a los demonios, a las imágenes, a los dioses que no son dioses, sino a sacrificar sus hijos, sus pequeños, como lo hacían las otras naciones. Esto realmente cuesta concebirlo, pero veamos en este caso, veamos, hermano, en el verso número 5, es acá donde ya vamos a ir aplicando. Aquí nosotros vemos, pero dice, por lo cual, váyase a la Biblia, por lo cual Jehová, su Dios, ¿qué dice? Dios los entregó en manos del rey de los asirios,
los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Dice el versículo 6, por lo que Peca hijo de Ramalías mató, mire lo que mató de los de Judá, un día 120,000 hombres, no hombres cualquiera, sino hombres valientes, por cuanto habían, que dice, se habían alejado de Jehová, el Dios de sus padres. Y después sigue el verso 7. Dicho de otra manera, aquí vemos ya lo que sería lo que Dios trae para nosotros. En este caso, aquí lo que vemos es no otra cosa, sino, hermanos, la disciplina de Dios. Aquí es donde ya Dios, dentro de su soberanía, dentro de sus acciones para con sus hijos, aquí vienen lo que decíamos a manera de tema, las disciplinas, razones por las que nos alejamos, es decir, las disciplinas de Dios. Aquí estamos viendo que estas disciplinitas que vemos acá, que leemos acá, no son disciplinitas pequeñas. Primeramente viene y es el rey de Asiria el que toma control de Judá. Acuérdese, no pierde el hilo, de Judá. Y luego viene el rey de Israel, que eran hermanos como israelitas, pero que en este caso eran, hermanos, los instrumentos también de Dios para ejecutar su disciplina, su juicio. Estos parientes de los de Judá mataron 120 y pico de hombres. ¿Qué piensa usted cuando estaríamos pensando en 100, casi 150 mil, no 150 hombres, 150 mil personas, hermanos, muertas a machete, muertas a espada, muertas a flecha? Eran tendaladas, eran manzanas de gente muerta. Y eso es lo que se lee acá como, hermanos, como el asunto de ya la intervención de Dios. Qué importante es esto, y vamos a ver cuáles son las razones por las cuales alguien que, como en este caso este rey, hermanos, se desvían. Alguien toma como caminos diferentes, sería una pregunta. En primer lugar, una de las razones por las cuales alguien actúa así, como fue el caso del rey, el rey Acaz, las razones, hermanos, puede ser que este tipo de personas haya perdido las perspectivas de Dios. Son personas que pierden, en realidad, llegan a un punto de desvalorar a Dios. Llegan a un punto de pensar que Dios es nada más una palabra, que Dios nada más es un decir. Eso es lo que lleva a estas personas. Probablemente ese era el caso de este rey. Perdemos las perspectivas de Dios. En este caso, pensando que Dios es algo, pero Dios no es algo, Dios es Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Esto es lo que nos lleva a dejar el temor a Dios. Cuando la iglesia, hermanos, cuando la iglesia pierde las perspectivas de quién es Dios, aquí vemos que lo que luego sucede es que creemos que Dios es una cosa. Creemos que Dios es algo. Creemos que Dios, a saber si existe. Estamos hablando de gente que ya son o somos conocedores de los asuntos de Dios. Entonces, en este caso, eso lleva a perder el temor.
a ese Dios. Y eso es lo que ha sucedido con este rey Acaz. Hermanos, perdió las perspectivas, pensó que Dios era igual a los dioses con D minúscula de las naciones vecinas. Pensó que ellos eran un poco escasos con respecto a lo de Dios, porque solo era uno y los otros tenían más dioses. Pensó que ese Dios, el Dios que los había liberado de Israel, el Dios verdadero, era una cosa. Pero como dice, hermanos, el libro a los romanos, Dios no se necesita darse a conocer de una manera como a veces nosotros queremos. A Israel se le dio a conocer con sus obras, con su milagro, pero Dios dice que se manifiesta en la creación. Si usted dice: yo nunca he visto a Dios, yo no conozco a Dios, dice el libro de los Romanos, en la creación está Dios. Dígale a los científicos que le hagan algo como es la creación, cómo se mueve el planeta, cómo están todos los elementos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. En este caso, Dios se manifiesta a todos. Y en el caso de este rey, había ya antecedentes quién era Dios. Y en el caso de nosotros, también hay antecedentes de quién es nuestro Dios. Es el Dios que nos sacó de donde usted y yo estábamos. Nadie hizo nada por ese borracho. Nadie hizo nada por ese homosexual. Nadie allá afuera hizo nada por ese asesino. Nadie hizo nada allá afuera, hermanos, por ese adúltero, por ese fornicario, por ese parricida, por esa lesbiana. Nadie hizo nada. Allá estábamos hundidos en el lodo. Fue Dios el que nos sacó del lodo y nos puso cántico nuevo en nuestros labios. Fue Dios el que fue a buscarnos allí en la desgracia que estábamos y nos, hermanos, y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Fue Él. Tenemos entonces antecedentes. Si le diéramos unas palabras a mi hermano que está aquí adelante, nos diría un montón de cosas de donde Dios lo sacó. Y a cualquiera de nosotros. Eso es antecedentes de que nosotros, no es que nos han contado de Dios, no es que a saber quién será Dios, no, Él es el que nos arrancó de las garras del diablo y de la muerte, y nos ha hecho su pueblo y nos ha hecho su iglesia. Es Dios el que cambió nuestra desgracia en baile. Es Dios el que, hermanos, nos ha dado vida y vida en abundancia. Ahora, ¿por qué esa gente que Dios lo ha sacado de ahí donde estoy diciendo? ¿Por qué vemos gente que en lugar de ser consecuentes, diríamos honrar a Dios, que sería lo que debía de haber hecho este rey, honrar a Dios, bendecir a Dios, lo que hizo fue agarrar un camino extraño, el camino del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué muchos cristianos no somos consecuentes cuando tenemos antecedentes de dónde Dios nos ha sacado? Porque dentro de la vida espiritual, hermanos, nosotros llegamos a ver cosas que realmente uno le cuesta como asimilarlas. Decir uno, bueno, ¿y este por qué? ¿Por qué actúa así? Si este ya sabe de dónde Dios lo sacó. Y uno dice, ¿cómo puede ser que esta mujer actúe así? Si esta viene de lo peor, ¿cómo puede ser? Uno dice, ¿cómo puede ser que esta gente se ha enfriado tanto? ¿Cómo puede ser que esta gente sea tan inconsecuente con lo que ha recibido de parte de Dios? Es que al igual
que estos reyes, y en este particular, y nosotros, muchos de nosotros, hemos perdido la perspectiva de Dios. Y pensamos que Dios es un viejito. Y pensamos que Dios es Santa Claus. Y pensamos que Dios, hermanos, es un niñito que nació hace 2000 años allá en Jerusalén. Dios es el eterno. Dios es el que vive. Dios está sentado a la diestra del Padre. Y nosotros hermanos, hasta le hacemos nacimientos a Dios y decimos: este niñito, arrepiéntanse porque Cristo les ama. Es porque hemos perdido la perspectiva de Dios. Dios, hermanos, no hay fotografía que diga así es Dios. Él es existente en medio de todo. Él vive en medio de todo. Es el que vive, el que estuvo muerto pero ahora vive. Ahí están los hermanitos haciendo sus nacimientos. Terrible, ¿verdad? Da tristeza. Ya me va a decir usted: ¿y quién le contó? Si es que no hay necesidad que cuente nadie. No hay necesidad. Porque si esa es la perspectiva que tenemos de Dios, un Dios de historia, un Dios que nació en tal fecha, y entonces venimos y hacemos nosotros esas cosas, y eso es cuando nosotros perdemos las perspectivas de quién es Dios. Es ahí donde nosotros, hermanos, pensamos que Dios es algo. Pensamos que Dios es ese Dios lejano, que a saber a dónde estará ese Dios lejano. ¿Sabe qué dice la Biblia? Yo estoy donde 2 o 3 se congregan en mi nombre. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces decimos: perdemos las perspectivas, y por eso es que se llega a barbaridades. Porque cuando nosotros entramos a aspectos idolátricos, que no es otra cosa eso que hace ahora la gente, son costumbres diabólicas, paganas. Son costumbres paganas. Y ahí venimos nosotros arrastrando. Esto es lo que hacía este rey. Agarra lo que hacía el mundo. Nosotros debemos de saber que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros hemos sido rescatados de la muerte a la vida. Que se oiga un poderoso amén. Y cuando uno ve eso, ve la conducta de uno que ya tiene antecedentes por lo que Dios ha hecho en su vida, uno dice: ¿cómo puede ser que esta gente actúe así? Han perdido las perspectivas de Dios. Piensan que Dios es un Dios lejano, y lo vamos a acercar así, de esta manera, haciendo los rituales del mundo. Vamos a sacrificar hijos, dijo el rey Acaz, así como lo hacen nosotros, así como lo hacen los otros paganos, así hagámoslo nosotros. Y estamos siempre tratando la manera que hacen los paganos. Eso es lo que está haciendo aquí este hombre. Está haciendo lo que hace el pagano. Y mire lo que hace el pagano: entregar a sus hijos, hermanos, en sacrificio a los diablos. Y un hombre que debería de tener antecedentes, ¿quién era Dios?, no debía de llegar a ese extremo tan miserable, hermanos, porque al que mucho se le dio, mucho se le va a demandar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No se podía llegar a esa miseria, no se podía llegar. Usted ve ahora las iglesias llenas de toda esa basura del mundo. Porque como así hace el mundo, entonces así hay que hacer los shops en las iglesias. Es decir, esto es lo que hemos perdido, las perspectivas de Dios. Y pensamos que Dios está lejos, pensamos que Dios es algo, y a la vez hemos perdido el temor. Y no es otra cosa. De este rey había perdido el temor a Dios. Otro aspecto es: nos alejamos, hermanos, siguiendo las corrientes del mundo. Este hombre lo emocionó, lo motivó
las cosas que hacía el mundo. Vamos a ver, y también, hermanos, acá vamos a ver un aspecto cuando estamos, hermanos, con nuestras conductas deshonrando a Dios, es ahí cuando vienen las disciplinas. Es ahí cuando vienen el verso 6, el verso 5, el verso 5 dice: por lo cual Jehová, su Dios, los entregó en manos del rey de los asirios, los cuales le derroteros, y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Y luego viene el otro rey y les mató los de Judá, mató 120,000 a pura espada. Fue una mortandad. Mire qué tremendo es, hermanos, perder las perspectivas de Dios. Mire, esto no es recomendable a nadie, y sobre todo a aquellos por quien ya Dios ha hecho una gran inversión. Si hablamos de la inversión que se ha hecho por la iglesia, la inversión que se le ha hecho o ha hecho Dios por la iglesia no ha sido un par de churros, no ha sido, hermanos, el sacrificio de un cordero de ahí sin mancha. La inversión que ha hecho Dios por la iglesia es que dice que bajó el Cordero Santo de Dios. La Biblia dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y le tuvimos por azotado de Dios, por herido. La inversión que hizo en la cruz del Calvario, clavó en esa cruz toda nuestra desgracia, clavó nuestros adulterios, nuestras fornicaciones, clavó en esa cruz nuestra mentira, nuestros parricidios, clavó en esa cruz. Ahora deberíamos de decir: soy libre, porque al que Cristo libera, somos verdaderamente libres. Aleluya. Si usted no conocía, oiga bien, yo voy a finalizar ya. Si nosotros creemos, más bien voy a decir, si nosotros perdemos la perspectiva de Dios, que Dios es un Dios real, que Dios no es un muñeco, que Dios no es un niñito de atoche ahí, que Dios no es nada de eso. Eso es paganismo. Amén, iglesia. Cuando nosotros atravesamos la línea divisoria de hasta donde Dios nos puede soportar, viene la disciplina de Dios. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Toda la gente que es iglesia debe de saber que tiene que responder a Dios en consecuencia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No puede ser una persona extraviada como en este caso de este rey. Y debe de ser así porque en este caso viene la disciplina. Vienen los momentos difíciles. Porque como Dios no es una estatua, como Dios no es un muñequito ahí en un pesebre, damos un amén. Como Dios no es nada de eso, es el Dios vivo, es el que, hermanos, el que no tiene sombra de variación, es el que con su palabra hizo los cielos y la tierra, es el que está sentado a la diestra de Dios. Si son para el Señor, dése las fuertes, alabado sea el nombre del Señor. Cuando pasamos la línea divisoria, es decir, hay un momento que uno está, así como el caso de Sansón, jugando con las cosas de Dios, jugando. Y él le decía a Sansón: no vayas allá abajo porque ya está delimitado tu accionar. Tú debes de saber que tú no tienes que estar ahí con las filisteas. Tú debes de saber que no tienes que tocar cuerpo de muerto.
tú debes saber que no debes de tomar sidra. Es decir, no tienes que emborracharte, no tienes que tocar muertos, no tienes que andar revueltos con los filisteos. Dios determina cómo es que tiene que caminar los hijos de él. Pero ahí estaba Sansón, que hermanos, había perdido la perspectiva de Dios. Y Sansón se iba. Y se iba allá con las prostitutas de allá, de lo que eran los filisteos, y con los amoríos de las mujeres filisteas, habiendo tantas mujeres en Israel, pero abusaban. Hay cristianos abusivos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hay cristianos abusivos. Hay cristianos que creen que Dios está pintado. Y eso es lo que hacía. Esto es lo que hacía Sansón. Y allá un día que iban para abajo, allá donde estaban los filisteos, hallaron un león muerto. Y Sansón no tuvo escrúpulos en tocar ese cuerpo de muerto. Ya le habían dicho. No tuvo escrúpulo de andar con rameras. No tuvo escrúpulo de beber sidra, que era cerveza. Ahí está. Entonces hay un tiempo que Dios, fíjese bien, hay un tiempo que Dios nos está dando tiempo para ver si en algún mensaje reaccionamos. Hay Dios que está tal vez en un día leen la Biblia y entienden que yo los amo, y ahí están Dios esperando. Y ahí está Dios, hermanos, tratando la manera, así como lo hizo con Judas, que le decía: uno de ustedes me va a entregar, pero aquel no agarraba la onda. Aquel estaba más embelesado en el pisto que en la gloria de Dios. Damos un amén, iglesia. Y así nos pasa Dios cuando andamos así como pegando en los palos como cristianos, que como que no nos distinguimos, que como que somos paganos igual a los paganos de este mundo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y así andamos, hermanos. Y Dios te dio los años que tú tienes de cristiano. Dios te ha aguantado, Dios te ha soportado, Dios nos ha soportado. Y te soportó este año que todavía te fuiste más alejado de Dios. Pero esta tarde Dios te habla. Esta tarde Dios te dice, Dios te dice que mis ovejas oyen mi voz. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Y ahí vienen las disciplinas. Por ejemplo, la disciplinita que le ha caído a este. No pudo hacerle frente al rey de Asiria. Luego vinieron sus hermanos israelitas y le mataron 120,000 personas. 120. Una mortandad tremenda. Amén, iglesia. Eso es lo que dice. Y un día 120,000 personas. Terrible. Estas son las disciplinas de Dios. Porque como dice la Biblia, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Por eso es que nosotros no podemos perder las perspectivas. ¿Quién es Dios? Cuando usted ande tirándole piropos a la mujer ajena, usted ya perdió la perspectiva. ¿Quién es Dios? Usted cree que Dios está ya ocupado. Dios está en todo lugar. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabe lo que ayer pensamos, lo que ahora comiste, si te bañaste o no te bañaste. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios Todopoderoso. Ese es el Dios que nosotros debemos de saber que es el Dios que nos rescató. Entonces, cuando estamos con ese desvarío, hermanos, extraño como este rey, viene la disciplina. Y detengámonos un poquito en la disciplina. ¿Cómo les ha ido a ustedes este año? Viene un año más. ¿Cómo te va a ir este año que viene? Tienes tu trabajito. Pero quiero decir que ese empleo que tienes no es porque tú eres el gran campeón. Ese trabajito que tienes, puedo decir, hay 100,000 esperando esa plaza.
ese trabajito, ese negocio que tienes. Ayer me decía una persona, me decía un hermano ayer, conoce a Julano de tal, unos grandes hermanos. Quebraron, me dice, todos sus negocios se los embargaron. Terriblemente están en un lugarcito alquilando. Y luego que se me vino a mí, ¿cómo será esto? Yo conocí a estas personas, los conocí como creyentes, pero pudieran ser dos razones. Una de las razones puede ser que Dios usa esos métodos con algún propósito. Pero otra razón puede ser la disciplina de Dios. Porque dice el escritor a los hebreos, al que Dios ama, lo disciplina. Damos un amén. Es decir, ¿por qué viene la disciplina? Viene la disciplina, cuando menos acuerde, aquí está su cheque, Señor, y ya no hay más trabajo. Cuando menos acuerda, viene la disciplina de Dios, y son duras las disciplinas. Son duras porque de acuerdo a la brutalidad muchas veces de nuestras actitudes, ¡buah!, ahí viene la mano dura de Dios. Porque a este no lo trató suave. Le dio tiempo sin duda de desenvolverse, pero luego le mandó a los asirios que los golpearan. Y luego no se quedó solo con los asirios, mandó a los mismos hermanos para que le doliera más. Y estos llevaron 200,000 presos, aparte de los 120 que les habían matado. ¿Qué le parece? Y le llevaron toda la economía. Dura cosa es caer en las manos de Dios vivo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por eso es que necesitamos nosotros ubicarnos. Por eso es que la iglesia, sobre todo, porque este mensaje ya no es para acá, es para la iglesia. Ya acá se lo llevó, le tocó leño a lo mejor, ¿verdad? A cantidad. Pero aquí en escena estamos nosotros. Y la gran pregunta es, ¿cómo te ha ido este año? ¿No será que eso que estás pasando es parte de la disciplina de Dios? Trabajas y no sales de las deudas. ¿No será parte de la disciplina de Dios? ¿No será parte de del trato de Dios? Porque, hermanos, ¿por qué? Porque a la verdad, en este caso, hay que examinar cada caso en lo individual. Por lo menos no lo generalicemos, pero cada caso, por ejemplo, usted en este momento, usted dice, bueno, esto que me está pasando puede ser un plan de Dios con un propósito, o puede ser mi actitud delante de Dios que no ha sido consecuente a lo que yo he recibido y me ha venido estos males. Me han venido estas situaciones terribles y no hay lo que hacer. ¿Y qué será? Por eso es que con Dios debemos, como yo lo he dicho, andar con pie de plomo. ¿Y qué significa eso? Andar con mucho cuidado. Porque nuestro Dios no es un escarapaje clavado en un palo. Nuestro Dios es vivo. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios sabe. Nuestro Dios nos conoce. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. ¿No será que la razón por la cual no hayas sentido, aún siendo un cristiano, no le hagas rumbo a las cosas, todo te sale mal? Todo, como alguien dice, bueno, yo nací con mala estrella, dicen el dicho por allá. Yo soy pando, dicen otros. Aquí con los cristianos no se trata de malas estrellas, ni que eres pando, ni que eres chueco. Aquí no hay nada de casualidades. Si a veces nos está cayendo, hermanos, debemos de hacer un acto examen. ¿Qué será
lo que ha sucedido. ¿Cómo te has comportado en tu servicio para Dios este año? Dios, ¿estás consciente y estás satisfecho lo que has hecho para Dios? ¿O lo que has hecho para Dios son migajas, son cosas realmente que las desecharía Dios? Debemos de estar conscientes que es lo que hemos hecho para Dios, como lo hemos hecho. Decíamos, estuvimos anunciando que íbamos a darnos cita el día viernes para agradecer a Dios. No tuviste valor ni de levantarte ni de dejar la cama. Tu ídolo es la cama. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Tu ídolo, sos un idólatra. Amas la cama, amas el descanso antes que levantar las manos y decirle gracias Dios porque me has bendecido. Gracias porque me has dado la salvación. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Gente idólatra, gente que ama más sus negocios, sus trabajos. Hay gente de ustedes que jamás los he visto un día de semana porque sus prioridades son las de Dios. Ten cuidado, porque el Dios que yo predico no es el Dios de papel. Ten cuidado, y no te estoy amenazando. Aquí ve de qué manera actúa Dios. Tremendo. Lo que viene ahorita, este nuevo año, ¿cuáles son tus proyecciones? Lo que dice el mundo, feliz año. Ahí cantan aquel, vea, el año viejo me dejó una burra vieja y una suegra maltrecha. Y el que viene me va a dejar una burra nueva y una suegra nueva. Lo que sea, el día de mañana nadie lo conoce, solo Dios lo conoce. Pero una cosa debemos de saber. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Una cosa debemos de saber. Una cosa debemos de saber, que de acuerdo sea nuestro actuar para Dios, así será el actuar de Dios para nosotros. Si nuestro actuar es consecuente, se nos van a abrir puertas. Si nuestro actuar es inconsecuente, viene la disciplina de Dios. ¿Y por qué disciplina a Dios? Porque son hijos. Porque dice el escritor a los hebreos, damos un amén. Dice el escritor a los hebreos, su capítulo número 12, porque Dios al que ama disciplina. Porque si fueras bastardo, dice ese versículo, no te disciplinaría Dios si no fueras de Dios. Pero el asunto es que somos de Dios, y por ser de Dios tenemos, hermanos, estamos supeditados a la disciplina de Dios. Y Dios cuando menos se acuerda, ¡pah! ¡Ay! ¿Qué pasa? Dios, ingrato Dios, ¡pah! ¿Y qué sucede si diezmos? Y aquí a Dios no se compra con ofrenda ni con diezmo. A Dios se agrada con nuestras actitudes. Dios se agrada con nuestro testimonio. Dios se agrada, hermanos, con nuestra santidad. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Y lo terrible de esto, dice Job, dice, cuán dichoso el hombre a quien Dios corrige, dice Job en su capítulo número 5, verso 17. Es una dicha cuando Dios empieza, bueno, no se compone, les predico la palabra, no se compone entonces, pero se van a componer. Pero se van a componer. Y a ¿qué tratito le dio? Porque como se dice, los grandes males necesitan grandes remedios. Aquí le puso un gran remedio para que Acaz, rey de la linaje de Judá, supiera que él era alguien privilegiado, porque de ahí saldría la redención de los hombres por medio de Jesucristo. Ahora, con lo cual finalizo, es lo siguiente. Imagínense que qué bien que a veces solo fuera la disciplina para uno. Sí, sería bien, ¿verdad?
problema es que aquí en las disciplinas se va el entorno también. También aguantan leño los que no deben de aguantar. ¿Por qué? Porque aquí este rey se llevó de encuentro a todo Judá. En la mañana yo predicaba con respecto a este mismo versículo, con respecto a la responsabilidad de los que están al frente como autoridades. Este hombre en ese tema no respondió como cabeza y se llevó de encuentro a todo Israel. Y lo aplicamos, que es lo mismo con los padres, autoridades, desenvolviéndose en las autoridades familiares. Esos padres que no cumplen su rol para motivar a sus hijos, para que vengan sus hijos a lo de Dios, para involucrar a sus hijos en lo de Dios, no te preocupes. Mira lo que llegó este rey. En lugar de ser un buen cabeza para dirigir a Israel, fue una mala cabeza que se lo llevó de encuentro a todos. Les quitaron, más adelante vemos cómo les quitaron todas las tierras. Los filisteos tomaron control de tal zona, de tal zona, de tal zona. Es que cuando empieza Dios a intervenir en la disciplina, hay que temerle. Y el problema es que por nuestros descuidos, yo les decía en la mañana que como por ejemplo como padre, yo sé mi responsabilidad como cabeza de la familia. Y una de las cosas que yo he luchado es cómo incidir en la familia, cómo incidir en mis hijos, que darles el ejemplo a mis hijos. Ahora que estos son muchachos, estos vienen desde la sala cuna y yo les he motivado, no los he agarrado con aspereza, les he transmitido, los he motivado y bendito Dios, yo he hecho mi trabajo y Dios me ha honrado. En cuanto a la iglesia, estoy haciendo mi trabajo. Yo no le voy a dejar de predicar la palabra del Señor. Si a usted le pica, rásquese, damos un amén. Pero mi deber como cabeza es predicarle la palabra. Es predicarle la palabra. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Porque yo tengo que dar cuenta de mi mayordomía a Dios en su momento. Usted va a dar cuenta como padre, va a dar cuenta cuando se presenten esos hijos impíos allá. Lo llame Dios. ¿Y por qué no incidiste en estos hijos? ¿Por qué no pusiste el dedo en el renglón? ¿Por qué esto? Es un lío. Ahora, como decíamos, en este caso, en este otro enfoque, ¿por qué vienen las disciplinas? Porque perdemos la perspectiva de Dios y creemos que Dios está lejano, que Dios saber, que no sé qué. Y así es que mejor yo me invento mi Dios por ahí, a ese Dios le voy a reventar cohetes. Estamos perdidos, hermanos, estamos desubicados, desenfocados. Legalistas, dice. Aquí no se trata de legalismo, aquí se trata de vivir realidades. Porque si no caminamos en la línea, como dicen los chochos, chatearemos la bala. Si no caminamos en el caminar de Dios, no se preocupe, dice Dios, yo tengo leño suficiente. Y yo les voy a enseñar, porque son mis hijos. ¿Y por qué me disciplina? Porque son sus hijos. Porque Él a los bastardos no los va a disciplinar. Pero lo triste es que nos llevamos de encuentro a otros. Hay familias nuestras que no deberían de ser alcanzadas por los problemas disciplinarios que nos cae de parte de Dios, pero son afectados ellos. Por eso es que debemos de andar uno con pies de plomo. Debemos andar con mucho cuidado. Ahorita vamos a empezar un año más. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué has hecho? ¿Cómo está tu relación con Dios? Si tu relación con Dios no es una relación estrecha, corrígelo, hermano, porque Dios no puede ser burlado.
Cierra tus ojos.